MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Te mando un abrazo, Arturo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Pues mira, se tardaron mucho los de la Organización Mundial de la Salud en declarar la pandemia, y seguramente una vez que pase toda esta emergencia en los próximos meses, a nivel internacional se va a discutir con mucha seriedad los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud. Tedros Ghebreyesus, que es el director general en la actualidad, se las va a ver muy negras porque lo retrasaron muchísimo. Ahora se extiende la pandemia en 114 países, más de 118,000 casos de personas infectadas y la muerte de más de 4,300 personas, ¿no? Esto, la verdad es que se dejó crecer demasiado, pero de todos modos, aunque se hubiera declarado antes, Luis, creo que es lo más grave, hay muchos países que no están tomando las acciones adecuadas. Justamente ayer en el mensaje que dio Tedros, se decía que está muy preocupada la comunidad científica internacional, la comunidad médica, porque los niveles de propagación y la gravedad de los casos son mayores de los que se había estimado. Y por otro lado, los niveles de inacción también son muy graves. Y México justamente está en esta tesitura. Hasta que no se reportó el primer caso aquí en México, que además no se detectó. El enfermo fue a un hospital porque se sentía mal después de haber viajado a Italia. Es decir, no fue una detección del sistema de salud, sino que se está esperando a que los enfermos lleguen con los síntomas después de haber viajado a un país donde hay brotes, que ahora son 114 países, bueno, 113 descontando México, y la verdad es que nuestro sistema de contención no funcionó. Lo que me preocupa es que se le está mal informando al presidente y que dentro de la Secretaría de Salud, las autoridades de salud están mal informando terriblemente, no solo al presidente, sino a la sociedad en general. Por ejemplo, se repite hasta la saciedad, como lo hizo ahorita el doctor Jorge Salas, el director del INER, que el coronavirus es semejante a la gripe común, y no es cierto. Hay una diferencia muy importante. La diferencia es que cuando uno se enferma de gripe común, uno de los primeros síntomas es que empieza uno a moquear, hay mucho flujo nasal, y eso en el coronavirus no existe por lo menos en los primeros síntomas. Lo que existe es el dolor de cuerpo, tos y fiebre. Esto es muy diferente a la gripe común. Y como este caso hay muchos otros, Luis. México no tiene la capacidad para hacer pruebas de detección, aunque el doctor Salas dice que hay un laboratorio, sí hay un laboratorio en cada estado, pero no tiene la capacidad para hacer pruebas a la población. Y esto es un asunto muy importante. El índice de letalidad del virus, del coronavirus, es mucho más alto de lo que se había estimado. En China fue del 3.9% el índice de letalidad. Ya está descendiendo un poco. Pero en Irak es el 9.9%. Y en Italia, que tampoco tomó las medidas de prevención como lo hizo México, el índice de letalidad es 6.6%. Es decir, es muy alto. A diferencia de Italia y de Irak, que tienen los niveles más altos, Corea tiene el 0.8%. Es decir, ni siquiera llega al 1%. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que están haciendo los coreanos que no hicieron en Italia? Pues uno de los principales es la contención y la detección preventiva. Y esta contención y detección preventiva implica hacer pruebas de diagnóstico a nivel masivo. En Corea se utilizan utilizaron 3,400 tests por cada millón de habitantes. Allá más o menos son como 35 millones de habitantes, es decir, se utilizaron casi 15,000 pruebas de detección. Y aquí en México no se está haciendo, no se está midiendo o previendo las llegadas de los vuelos de avión de países claves como Italia, como España, como Francia, Reino Unido, y no se diga de Estados Unidos. Entonces estas medidas de prevención ya no existieron en México, y lo que se está esperando lamentablemente es la diseminación interna, la que la Secretaría de Salud dice que es la etapa 2.
Eso ya está en proceso, eso ya existe, ya está en estos momentos diseminándose de manera interna, pero las autoridades mexicanas no lo van a detectar hasta que los enfermos lleguen a los hospitales en distintos niveles de gravedad. Es cierto que el 80% de los casos que se presentaron en China tenían síntomas leves, pero no hay que olvidar que el 14% tenía síntomas graves y el 5% críticas. Y por supuesto los índices de gravedad se manifestaron más en las personas adultas mayores, y afortunadamente en los niños prácticamente es imperceptible la enfermedad. Yo creo que las autoridades mexicanas entran dentro de este cuadro de los países que no han llevado a cabo las acciones adecuadas, y seguramente lo vamos a sufrir en los próximos días. En Estados Unidos, claro, ya se sabe que el virus es 10 veces más letal de lo que se había previsto, y por eso tomaron estas medidas arrebatadas. Bueno, habría que buscar el equilibrio entre no generar paranoia, pero también el responder y enfrentar la enfermedad con las medidas adecuadas. Ya aquí en México, estos 2 meses previos que nos dio China, no se hizo lo que se tenía que hacer, no se ha hecho la detección y la contención preventiva, y ahora esperemos que cuando lleguen los enfermos a los hospitales, por lo menos se tenga el equipamiento, el personal adecuado para atender a los enfermos, que me temo que tampoco vamos a poder con el dato la que nos acabas de dar, Arturo, no son datos inventados, no son datos de opinión, es información que tienes tú en tu poder, y es información que de hecho tiene todo el mundo que lo quiera consultar, es información pública. Una reunión allá en los Estados Unidos fue una reunión con especialistas también a puerta cerrada en el Congreso, etcétera, lo que llevó a las medidas que ha tomado hoy el presidente Trump, pues hablaba de una posibilidad de contagios hasta de 125 millones de personas en los Estados Unidos, y como bien lo señalas, un virus que es 10 veces más letal de lo que se pensaba en un primer momento, o sea, tampoco es una gripita. Así es, y aunque las autoridades mexicanas insisten hasta la saciedad que es así, no es cierto, ni en sus síntomas, ni en su letalidad. Vamos a seguir muy de cerca estos temas. Arturo Barba, siempre un placer poder platicar contigo. Gracias, Arturo. De nada, Luis, encantado, hasta luego.